Hola, buenos días. Yo soy una artista y poeta guatemalteca. Me especializo en performance art y provengo de la generación de posguerra en mi país. Yo nací en 1974, en plena guerra civil o conflicto armado, o mejor dicho, genocidio. Este conflicto sucedió en Guatemala durante más de 36 años, se inició en el 54, finalizó en el 96. Así que a mí me tocó nacer y crecer en años de guerra, de conflicto, de golpes militares, de golpes de Estado, de militares en los espacios públicos, de tanquetas, de bombas. Y eso me marcó definitivamente, y gran parte de mi trabajo se ha centrado en hablar sobre la memoria histórica de mi país, en reconocer el genocidio que ha sido tan duramente negado y otros pilares que han sido resultado de este conflicto, como el feminicidio, que es una guerra contra las mujeres que inició durante los años de la guerra y que sigue hasta el día de hoy. Esos son algunos de los pilares de mi investigación. Bueno, soy performance art, soy performera. No sé si está correctamente dicho, pero yo me nombro a sí misma como performera. Y esto significa que tú pones el cuerpo, ¿verdad? A lo largo de estos últimos 25 años he aprendido el poder del cuerpo, el poder de la imagen de un cuerpo, el poder de su presencia. Y es lo que he hecho a lo largo de este tiempo, elaborar conceptos, ideas, con el fin de producir imágenes que comenten, que produzcan debate, que produzcan análisis, imágenes producidas con mi propio cuerpo. Para esta performance, Gold, eh, lo que hago es hacer una denuncia sobre todo lo que ha hecho Canadá en países periféricos y países latinoamericanos, en esta hambre voraz que tiene sobre los minerales que no le pertenecen, sobre el despojo y el expolio continuado que ha tenido Canadá sobre nuestros países. Canadá es el país que más oro extrae de las entrañas de la tierra de este planeta, y esa es la metáfora de la que yo estaba hablando ayer. Vemos a una mujer desnuda, de la cual salen hojas de oro de la boca, como un grito, como una denuncia de todo el oro que le están sacando de las entrañas. La sombra es un trabajo del 2017 que hice para la Documenta 14 de Kassel, pero que sigue teniendo mucha vigencia al día de hoy, especialmente contra el genocidio del pueblo palestino. Lo que vemos es a una mujer que pertenece a un lugar periférico, que puede ser tanto de la periférica de Europa del Este como países centroamericanos. Es una mujer que no nombra su territorio específicamente, pero está siendo perseguida por un tanque alemán, un Leopard de la Guerra Fría, en un circuito cerrado sin posibilidades de escape. Y esto nos hace pensar duramente en estas mujeres que están tratando de escapar del horror del cual viven actualmente sin posibilidad de escape, ya que el mundo aún no termina de ponerse de acuerdo en resolver este conflicto que tantas muertes ha traído al pueblo palestino. Sí, creo que es muy sencilla la fórmula del expolio que ha sucedido continuado en nuestros países, ¿verdad? Es un expolio que inició hace más de 500 años con la conquista y que no se ha detenido. Nosotros pasamos de ser países colonizados, pasamos de ser una colonia a ganar independencias, eh, independencias truqueadas, impuestas por los imperios para poder seguir ganando tajadas económicas de nuestros países. Por ejemplo, la firma de la paz en Guatemala se hizo en el año 1996 y el país no estaba en condiciones de firmar una paz, pero Estados Unidos necesitaba que el territorio asumiera eh,
una, un periodo de paz, de negociación, para que pudieran entrar nuevas negociaciones económicas como el TLC o el CAFTA, que entraron en el año 96, 97 hasta el año 2000. Bueno, me parece que la pieza lo que intentaba hacer era una imagen para reflexión para los canadienses. Esto está sucediendo no solamente en Canadá, Estados Unidos, Alemania, grandes potencias siguen expoliándonos, España, que tiene grandes territorios de monocultivo en Guatemala, como la palma africana, y ha desviado ríos. Eh, pero no podemos olvidar que Canadá es el país que más extrae minerales en el planeta. El 70% de los minerales es extraído por este territorio canadiense y no solamente hablamos de la explotación, sino de las consecuencias de esta explotación fuera de control, porque los pueblos muchas veces están en contra de estas dinámicas, no se les consulta y generan un ambiente de violencia, de persecución y represión contra las defensoras y los defensores de la tierra y el agua. Y entonces la imagen quería producir esa reflexión, el entender que mucha riqueza que se vive en estos países del primer mundo es una riqueza que se está extrayendo de nuestros territorios y esa es una de las grandes razones de la migración, la extracción de las riquezas de nuestros territorios que nos hace vivir como colonias, aunque no sean colonias legales, pero seguimos viviendo a la sombra mientras se siguen robando nuestros recursos y vivimos en la precariedad. Sí, yo creo que ninguna pieza de arte, o por lo menos no el arte que yo produzco, es una llamada directa a la acción. Eso me parece muy utópico. Creo que a lo sumo, si tenemos éxito en una pieza, aspiramos al debate, a que produzca concientización, reflexión, que se hable del asunto. Lo que te decía en la anterior respuesta, que se piense, que se agradezca, que se reconozca que los privilegios que se viven en el primer mundo son generalmente y muchas veces a costa de la extracción, expolio que se produce en los países del tercer mundo. Directamente a este performance no, pero hay movimientos indígenas de artistas mayas guatemaltecos que me motivan y me influencian y me inspiran muchísimo, que trabajan sobre la decolonialidad desde las voces originarias, como el trabajo de la poeta y activista y artista Rosa Chávez, Manuel Chavajay, Benvenuto Chavajay, Marilyn Boror, Edgar Calel, son algunos de los artistas que más están produciendo, Antonio Pichillá, desde las voces, desde la comunidad, y hay que ponerles atención, hay que escucharlos, están gritando desde los lugares del conflicto. Pues involucrarse, ante todo involucrarse con los temas que estamos trabajando, vivirlos, sentirlos, investigarlos, leerlos, hacer del tema una forma de historia personal, convivir con las personas que están pasando por estas experiencias, no hablar desde la superioridad y desde la distancia ni desde la otredad, sino yo hablo desde temas que suceden en mi país o que suceden en contextos a los cuales voy a trabajar, pero que se han vivido también en mi contexto. Es decir, tener propiedad sobre el tema del cual estamos hablando. Que no suceda lo que está sucediendo con la película de Emilia Pérez, ¿no? Que es esta película hecha por director francés, con personal estadounidense, extranjero, que está causando tanto rechazo en México porque el poco involucramiento que hubo con el tema. No puede ser una película con mucho éxito formal, con una gran producción, con destacados resoluciones formales, como decía, pero que carece de empatía.
y la empatía es básica cuando hablamos de estos temas. Sí, estoy trabajando este mes de febrero un proyecto muy grande gracias a Oxfam. Estamos trabajando con comunidades indígenas, con líderes de comunidades indígenas, em, para tratar de hacer una campaña que incida en las fuerzas oligarcas del país y en el gobierno para que no se dé ninguna discusión sobre el derecho y protección del agua sin la participación de las voces de los pueblos indígenas, ya que han sido los pueblos indígenas desde tiempos originarios, desde tiempos ancestrales, los que han sido encargados de cuidar y proteger el agua de la cual nosotros tenemos el privilegio de disfrutar. Pero no puede existir ninguna legislación ni ninguna discusión de lo que es de ellos sin ellos. No, pues muchas gracias a Magda por la curadora y a Lisa, la curadora de la galería, por permitirme tocar estos temas que son tan delicados en Canadá. Así que agradezco el compromiso y la empatía que tuvieron conmigo para tratar estos temas. Gracias.